Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del tema tan apasionante que es la fotografía forense y su contexto en el lugar de investigación. Un agradecimiento muy en especial a la Universidad Hispana, a la Asociación de Especialistas Forenses Internacionales en Ciencias Criminalísticas, al Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses aquí en México, que nos dieron la oportunidad de estar participando. Damos la bienvenida a toda la comunidad forense, a los estudiantes, peritos, policías, investigadores y consultores a este gran magno evento, Tercer Congreso Latinoamericano en Peritación y Criminalística 2026. De mi parte, pues muy agradecido, muy honrado en participar en ello. Muchas gracias al Departamento de Criminalística de la Policía Nacional de Cusco por esta gran invitación. Antes de iniciar, quisiera agradecer eh, muchísimo al doctor Ezequiel Macalum Niebla, rector de la Universidad Hispana, eh, institución a la cual pertenecemos y a la que un servidor actualmente se encuentra estudiando un doctorado en ciencias forenses. De igual manera, un agradecimiento muy en especial a la maestra Cristel Primavera Santos Román, directora de la Universidad Hispana, con sede en Sinaloa, al maestro Wilber Jesús Torres Soria, presidente de la Asociación de Expertos Forenses Internacionales en Ciencias Criminalísticas, por haber confiado en un servidor y haberme apoyado para poder estar en esta instancia. A la doctora Beatriz Verónica Trejo Zaragoza, coordinadora del área forense de la Academia de Investigación Criminal, por su invaluable apoyo para el desarrollo profesional de un servidor. A la doctora Elena Bolívar y a todas las autoridades y directivos de la Unidad de Criminalística de la Policía Nacional de Cusco, Perú, mil gracias. Y pues vamos a dar inicio con la presente ponencia. Quiero comenzar con esta pequeña frase muy comentada, muy conocida por los peritos, algo acorde a lo que decía nuestro presentador. La fotografía forense, conocida como la ciencia y arte del pequeño detalle. ¿Por qué se le llama así? Porque documenta lo que otros no pueden ver o pasan por alto. Revela la verdad que los detalles cuentan. Hay cosas pequeñas que no pueden ser observadas o que pasamos por alto. Y esas cosas pequeñas pueden ser la pieza clave de la verdad. Recordar que el detalle hace la diferencia. La fotografía forense es una compilación de conocimientos donde debemos de aplicar básicas como la observación, la documentación, que nos van a ayudar a lo primordial, que es revelar la verdad. Iniciamos con una pequeña definición. Esta definición es la que a mí más me ha agradado en los últimos años, la cual está en un libro que fue escrito aquí en nuestro país, en México, Indicios Forenses, Ciencia y Estética, la cual enmarca el concepto de fotografía forense como la especialidad pericial encargada de documentar mediante imágenes fotográficas el estado y contexto original, de aquí el nombre de la ponencia. Esta palabra se volvió para mí fundamental en la definición. Contexto original de los elementos relevados hallados durante la investigación científica, con el fin de ilustrar a los órganos de justicia. La palabra contexto tiene muchas connotaciones diferentes y en la fotografía forense se vuelve muy importante porque a veces se nos olvida o no tomamos en cuenta la misma. El contexto es poder documentar de manera clara cómo encontramos el lugar de intervención, los indicios, los hallazgos que tenemos. Muchas ocasiones
esa situación pues se deja de lado por diferentes circunstancias. Se nos olvida entonces esto primordial que es el contexto. Llegamos, tomamos una fotografía, inmediatamente le ponemos flash y no documentamos correctamente cómo es el lugar. Ya damos una perspectiva diferente. Le estamos cambiando el contexto. Cuando empezamos a analizar diferentes definiciones, hallamos que es la disciplina científica técnica que consiste en la documentación sistemática, metódica, objetiva y veraz de los indicios, de las evidencias, de los hechos, de los lugares que están relacionados con un hecho presuntamente delictivo. Gracias a las fotografías podemos conservar, registrar, comunicar, proporcionar información con fines de investigación a las autoridades competentes. ¿Qué documenta la fotografía forense? Indicios, evidencias, hechos, lugares, registra elementos y aparte nos da objetividad con la finalidad de, ¿cuál es ese objetivo primordial que hablamos? Conservar la información de manera íntegra, comunicar con claridad lo documentado y servir como medio de prueba ante la autoridad competente. Todo esto se documenta y tiene validez en los diversos lineamientos nacionales o internacionales que rigen esta disciplina, los cuales hablan de que se debe de conservar a toda costa la legalidad, objetividad, precisión, integridad y respeto a la cadena de custodia, con apego a todos estos elementos que se mencionan. ¿Qué es el contexto? Empezar, el contexto lo vamos a ocupar en la mayoría, si no es que en todas las ramas, en todas las disciplinas forenses. Conjunto de circunstancias, condiciones o elementos que van a rodear un hecho, permitiendo comprender su origen, el desarrollo y la relación y el impacto que tienen con este. ¿Cuál es la relevancia? ¿Cuál es la importancia? Porque ningún indicio, evidencia o hallazgo tiene valor por sí mismo si se analiza de forma aislada. Hay que entender esa parte. El contexto nos va a permitir comprender los hechos de mejor manera, relacionar personas, objetos, eventos, reconstruir la secuencia de los hechos y sustentar lo más primordial o lo más importante, conclusiones sólidas y objetivas. Diferentes tipos de contexto que podemos aplicar en las diferentes disciplinas. Macrocontexto, hablando en términos del lugar de intervención, nos va a dar la ubicación general del lugar. Un mesocontexto nos va a permitir entender el entorno inmediato del hecho. Los microcontextos nos ayudan a analizar áreas específicas donde se localiza la evidencia. Y el contexto a detalle o el contexto de los indicios pues nos van a permitir identificar sus características particulares que los hacen únicos. En resumen, o en pocas palabras, se puede decir que el contexto convierte una observación en una comprensión, una fotografía en evidencia, y esta evidencia va a tener valor probatorio. No solo muestra porque es importante ese hecho, también nos demuestra todo lo que está alrededor de él, todo lo que lo rodea. Vamos a poder gracias a esto, poder explicarlo y relacionarlo. Específicamente en la fotografía forense, nos va a ayudar o nos va a permitir determinar relaciones espaciales. Nos vamos a ayudar a mostrar posiciones de personas, objetos o indicios entre sí y cómo están relacionados con el entorno. Nos permite documentar lo que hablábamos hace un momento, las condiciones ambientales, iluminación, clima, orden, desorden, estados de conservación, entre otras cosas.
Nos va a permitir tener una secuencia dinámica de los hechos, nos va a permitir esa reconstrucción, poder levantar hipótesis de cómo sucedieron las situaciones que se están analizando a partir de lo documentado. Y una cosa importantísima, se vuelve garante de cadena de custodia, se vuelve objetivo. Asegura que lo fotografiado va a reflejar la realidad sin alterarla, sin omitirla. ¿Cómo vamos a aplicar este contexto? Primero que nada observando, fotografiando, documentando, comprendiendo lo que pasó y vamos a realizar esa interpretación y esa sustentación. Volvemos a lo mismo, todo esto queda fundamentado en los diferentes lineamientos internacionales que más adelante vamos a ver cuáles son algunos de ellos. ¿Por qué se vuelve tan importante la fotografía forense? A veces tan incomprendida o no se le da la importancia tan relevante. La fotografía forense, de todas las ramas que tenemos, de todas las disciplinas que existen, es la única que va a tener una relación directa con todas. No podemos entender ninguna disciplina si no hay una fotografía. Química forense requiere fotografiar o requiere técnicas para documentar gráficamente sus resultados, ya sea con una cámara o con otros dispositivos, pero requiere de la aplicación de dispositivos que ayudan a este tipo de documentación. De igual manera la genética, la informática forense, la criminalística de campo, la medicina legal en todas sus ramas, en todas sus variantes, los hechos de tránsito, la reconstrucción, la lofoscopía forense, la documentoscopía, la grafoscopía, en fin, todas, absolutamente todas las ramas forenses requieren de la fotografía, todas absolutamente. Por eso la relevancia, ¿sí? Sin la fotografía forense, la evidencia no puede ser interpretada ni presentada con la claridad y objetividad que exige la justicia. Para ello, esta disciplina se rige por pilares, por fundamentos muy específicos que deben de estar presentes en las documentaciones. ¿Cuáles son? Cuatro elementos. Algunos autores manejan más, algunos autores manejan menos, pero siempre van a resaltar estos cuatro. La nitidez, la cual nos establece que la imagen que nosotros proyectemos, que nosotros presentemos, debe de ser clara y enfocada. No debe de haber ningún desenfoque o no debe de faltarle esta claridad en la imagen, el encuadre. El objeto debe de estar completo, contextualizado, encuadrado o el elemento focal debe de estar en el centro de la imagen para que no haya distorsión si se va a las esquinas. La iluminación debe de estar adecuadamente iluminado sin sombras que afecten o que oculten detalles. Esto es muy importante en algunas ramas fotográficas o disciplinas técnicas, más bien dicho, que aplicamos de la fotografía forense, como en la media filiación, un poquito más adelante lo vamos a ver. Las sombras nos pueden causar muchos problemas si no tenemos los aditamentos o si no configuramos nuestra cámara de manera correcta para lograr darle esta iluminación correcta, ya sea con el flash integrado, ya sea con el uso del flash externo o aplicando cualquier otra fuente de luz. Por último, el pilar o uno de los pilares más importantes que hoy en día se han integrado, que se han contextualizado, pues propiamente es la integridad. Hoy en día que manejamos archivos digitales, registros fotográficos digitales, pues estos no deben de ser alterados, no pueden ser manipulados. ¿Por qué? Porque pueden llegar a perder su valor probatorio en juicio si no se encuentran sustentados durante la investigación. Anteriormente, con la fotografía reflex análoga, pues no había tanto problema porque se presentaban los negativos,
Poder falsificar una fotografía anteriormente en un negativo era muy difícil, pero hoy en día la tecnología ha hecho que pongamos demasiada atención en la evidencia digital, en los archivos que se generan. Entonces se vuelve fundamental cuidar a toda costa que nuestros archivos que se generen en una investigación no lleguen a alterarse, no lleguen a manipularse. Algunas de las cámaras que podemos elegir para estas actividades propiamente, pues tenemos dos que son las más conocidas de manera internacional. Las cámaras reflex, que son de tipo DSLR, de doble lente, o las mirrorless. La DSLR pues, trabajaba con un prisma en la cual la luz entraba por el objetivo, chocaba en un espejo, iba hacia arriba en un prisma y se formaba la imagen. Hoy en día la mirrorless se trabaja a través de una tarjeta lógica donde se va a generar la imagen. ¿Qué características tienen una de otra? ¿Cuál ahora son recomendables? Pues las dos tienen o cumplen con las mismas funciones. Unas tienen más facultad que otra. La mirrorless es más sensible, ¿sí? Podemos encontrar mayor resolución. Hoy en día es la que más están recomendando, no tanto por lo que no pueda hacer la DSLR, sino que también hoy en día es más compacta una mirrorless, ¿sí? Ambas tienen ya la capacidad de trabajar con archivos digitales en formato RAW, manejan el modo manual, que es importantísimo en la fotografía y ahorita lo vamos a estar analizando. Permiten el intercambio de lentes o de objetivos, permiten el control de la luz con diferentes aditamentos y ambas nos van a permitir pues, realizar una trazabilidad de cadena de custodia. Dentro de la metodología de la fotografía forense, específicamente, tenemos vistas o tenemos procedimientos que se deben de aplicar. En la fotografía forense se aplica un método deductivo que nos va a ayudar a ir de lo general a lo particular. En diferentes bibliografías van a encontrar diferentes las metodologías, pero todos vamos a caer a los mismos pasos similares. Vamos a tener planos generales, planos medios, planos de acercamiento, planos de gran acercamiento, y hoy en día se ha adjuntado otro concepto u otro plano que es utilizado en diferentes disciplinas, que es la sábana de indicios. No solamente en criminalística de campo la llegan a utilizar, sino también en otras disciplinas o en otros laboratorios ya están empleando mucho lo que es la sábana de indicios. Aquí vamos a empezar en esta parte con las pequeñas cuestiones en las que a lo mejor no van a estar de acuerdo en algunos países de cómo se manejan los conceptos de los planos o de la metodología. Importantísimo, algo que siempre ha causado conflicto, ¿sí? Es el concepto de la fotografía panorámica en el ámbito forense. Es un concepto errado, ¿sí? A lo mejor mucha gente no va a estar de acuerdo en esta parte, pero técnicamente es un concepto errado en la fotografía forense. ¿Por qué? Si nosotros vemos la definición de cómo lo plasman en algunos manuales, las fotografías panorámicas, que también les llaman de largas distancias, o algunos autores las manejan incluso, les quitan el nombre y las dan como fotografía general, hacen referencia a las tomas globales que se usan con fines de localización y muestran el aspecto general del lugar, tal y como se encontró. Se deben de hacer por lo menos 4 tomas en ángulos diferentes, que es lo que se hace con la general. Pero propiamente, ¿dónde viene la incorrección?
El concepto de panorámico no es un plano, no es una vista, no entra en el término de la metodología, es una técnica, ¿sí? No vamos a englobarla en la metodología. No, el término panorámico no depende de la larga distancia. Para hablar de panorámico, hay que hacer referencia al ángulo y al grado de cobertura. Utilizar el concepto panorámico y aplicar fotografías panorámicas nos pueden generar registros incompletos o pérdida de contexto, ¿sí? Del lugar. Y aparte, en la mayoría de los lineamientos internacionales, pues el término no es utilizado. Si yo veo una definición de lo que es una fotografía panorámica, nos va a decir que es una técnica de plano visual que utiliza software o equipo especializado para la captura de imágenes con un ángulo horizontal entre 90 a 360 grados, lineales, esféricas, estáticas o dinámicas. Se hacen tomas globales a larga distancia que muestran el aspecto general del lugar, supuestamente, que es como se maneja como técnica. Lo correcto son 4 vistas únicamente y vamos a ver el por qué en las siguientes imágenes. Cuando se manejaba la fotografía análoga, se hacían composiciones de fotografías. Se tomaba una y el fotógrafo iba cambiando de posición y se iban haciendo varias tomas para poder llegar a darle el contexto ampliado del lugar de intervención. Yo entré a trabajar aquí en la Fiscalía en el año 2003. Estamos a punto de cumplir 23 años de trayectoria dentro de la Fiscalía y me tocó realizar en algunas ocasiones este tipo de técnica de juntar varias fotos para lograr una técnica panorámica de un lugar. En esto, como ustedes lo ven, no hay una distorsión porque se van segmentando las imágenes y luego se hace una composición, como lo ven también en la imagen de abajo. Una imagen muy amplia que se compone de varias fotografías, pero que no existe distorsión. Hoy en día, si yo tomo una fotografía panorámica con alguna cámara, con algún celular, pues nos van a dar resultados similares al que vemos en pantalla. No tenemos el contexto adecuado, ¿sí? Y nos lo pueden cuestionar en juicio si nosotros mandamos una fotografía de este tipo. Por eso, el manejar el contexto o manejar, perdón, la palabra, más bien dicho, de panorámica en la fotografía, pues es un poco errado. Lo correcto, pues son las vistas que conocemos como generales, plano medio, el acercamiento, el gran acercamiento, y ahorita lo que se está utilizando, la inclusión de la sábana de índices. El checklist de la fotografía. ¿Qué debemos de revisar antes de iniciar nuestro proceso fotográfico en un lugar de intervención? Primero que nada, nuestra cámara, si tenemos la posibilidad de contar con diversos equipos, elegir el adecuado para el lugar que se va a analizar o simplemente si tenemos uno asignado, pues mantenerlo listo. Y aquí tenemos otra cuestión que a lo mejor va a causar un ruido un poquito más adelante. La fotografía forense se tiene que realizar con una cámara, no con un celular, ¿sí? Hablando específicamente, y vamos a dejarlo claro, que esta presentación o estos conceptos que estamos manejando van a ir enfocados a los peritos, policías, que pertenecen a las instituciones de procuración de justicia o de seguridad pública. Ellos sí deben de contar con un material profesional o semiprofesional. Un perito no puede estar haciendo fotografía con un celular. Más adelante vamos a hablar un poquito de esta situación. Número 2, lo primero,
Antes de todo, siempre revisar nuestra fecha y hora que sea correcta. ¿Por qué? Porque se almacenan en los metadatos de la imagen, ¿sí? Muchas ocasiones, en diferentes instituciones, el equipo es escaso y la cámara se le están cambiando continuamente y por diferentes circunstancias. A veces hay necesidad de hacer cambios en fecha y hora y no la regresan a la actual. Hay lugares donde todavía se siguen utilizando diversos horarios, el horario de verano, ¿sí? Donde las cámaras pueden tener una mala configuración. Entonces, siempre verificar que la fecha y la hora estén correctas. Verificar nuestra batería y nuestro espacio de almacenamiento, que siempre estén a tope, ¿sí? En fotografía forense, una recomendación es tener memorias de almacenamiento superiores a los 64 gigas. ¿Por qué? Porque se recomienda que la fotografía que se haga, que los registros fotográficos, pues se tomen en el formato de imagen con extensión .raw. Más adelante vamos a platicar de él, que inclusive pues es el que los lineamientos internacionales también hacen referencia, que es con el cual se deberían de estar tomando los registros. A nivel nacional, aquí en nuestro país, o inclusive con algunos colegas con los que he tenido la oportunidad de platicar, casi nadie toma las fotografías en el formato RAW, porque es un formato crudo, es un formato que no comprime píxeles, por lo cual hace que el tamaño de la imagen sea muy pesado. Si una imagen convencional en JPG pesa 3 o 5 megas, perdón, pues una fotografía en formato RAW, dependiendo el tipo de formato, de qué cámara sea, si es una de Canon, que Canon tiene sus propios formatos, te puede llegar a pesar 30, 40, 50 megabytes, te va a pesar por lo regular 10 veces más. Por eso la importancia de tener espacio de sobra, como lo ven en la imagen. Revisar el material necesario que podemos utilizar en el lugar de intervención, nuestro tripié, las fuentes alternas de luz, testigos métricos que no se nos olviden. Una vez que lleguemos, debemos de acoplar la configuración del modo manual de acuerdo a las condiciones que tengamos. Hay que estar configurando nuestro triángulo de exposición, apertura de diafragma, velocidad de obturación y nuestra sensibilidad ISO, ¿sí? 6. Contar siempre con baterías extras, con memoria de almacenamiento o tarjetas de almacenamiento extras. Y llevar por siempre consigo insumos adicionales que podemos llegar a emplear dependiendo el tipo de lugar que se va a estar trabajando. Lentes de diferentes, los más utilizados, los macros, los teleobjetivos, algún magnificador óptico, una lentilla de acercamiento, filtros, un equipo preparado y configurado correctamente, siempre nos va a garantizar imágenes de calidad, trazables y nos van a ayudar a garantizar esta parte de lo que es su valor probatorio. Recordar, siempre hay que planear antes de fotografiar y documentar con precisión. ¿Por qué no es recomendable tomar fotografías con celular? Esto inclusive está en diferentes lineamientos internacionales. ¿Qué puede llegar a pasar? Dependiendo del tipo de celular que traiga el policía o el perito, si ese fuera su caso, el celular puede tener una muy mala calidad en la cuestión fotográfica, por lo cual nos va a generar archivos o nos va a generar registros fotográficos de baja calidad. Las funciones que pueden tener en el celular pueden ser muy limitadas, por lo cual siempre hay que trabajar con el modo automático. Los metadatos también van a ser limitados. ¿Qué va a poder ocurrir también en ocasiones?
estos elementos fotográficos se van a volver no reproducibles por las diferentes variables o dispositivos, aplicaciones o condiciones de luz que podamos tener. Por ejemplo, los iPhone no capturan o por lo regular no están configurados para capturar en JPG. Pueden capturar en un formato propio de la marca para los archivos de imagen, las HIF. Y hay gente que no se fija ni en la configuración que tienen las imágenes, y hay gente que no puede observar estas imágenes cuando las toman en este formato. Se vuelve un riesgo de impugnación, más que nada porque un celular pues va a tener la factibilidad de que esas fotos puedan ser compartidas, y eso no lo pueden poner en cuestión las defensas. Las cámaras nos van a ayudar a documentar con rigor, nos van a ayudar a proteger la verdad por las ínfimas bondades que tienen en sus herramientas de trabajo, desde la calidad, desde el uso del control manual, la trazabilidad y metadatos, la reproducibilidad, la accesibilidad que vamos a tener en juicio de poder garantizar su valor probatorio. Hay muchas razones por las cuales una persona que está específicamente en la parte de la peritación, el policía, no debería de utilizar un celular. Y ojo, esto es una recomendación únicamente. Otra cosa importante que se debe de es que todos los insumos que se requieran para documentar fotográficamente los lugares deben de ser proporcionados por las entidades. No se recomienda utilizar dispositivos personales, ya que los pueden cuestionar su uso en juicio. ¿Por qué? No hay control sobre la configuración en el equipo. Los metadatos van a ser más fácil que puedan ser editables o eliminables. Riesgo de alteración, de manipulación. Puede ser más problema o nos va a causar más dificultad el poder realizar una trazabilidad o darle la trazabilidad a cadena de custodia. Puede ser cuestionado en juicio por la defensa por todos estos elementos que estamos mencionando. Entonces, importantísimo tomar en cuenta todo esto. ¿Qué riesgos pueden llegar a darse? Riesgos personales, metadatos, como lo decíamos, trazabilidad, alteración, cuestionamientos en juicio. Y si todo esto se conjuga, mis archivos pueden llegar a perder el valor probatorio. Volvemos a lo mismo, todo esto se encuentra documentado en diferentes lineamientos, en la CISO, en ANSI, en el EMSI, en el protocolo inclusive nacional del primer respondiente, pues también lo menciona, también se cita. Usar equipo oficial garantiza evidencia confiable y valor probatorio. Así de pocas palabras. Profesionalismo hoy, justicia el día de mañana. Siempre debemos de tomar en cuenta esta situación. ¿Por qué a veces no tomamos las fotografías en campo con el modo manual? Pues le tenemos a veces pánico escénico a ese triángulo del terror, como muchos lo dicen, el triángulo de exposición. Ese desconocimiento de manejar un diafragma, una velocidad de obturación o la sensibilidad ISO. Cuando esos tres elementos se conjugan debidamente, están bien acoplados, lo que nos va a garantizar es una exposición correcta y una evidencia confiable. El diafragma nos va a permitir determinar qué cantidad de luz va a pasar a mi imagen, a la exposición. Propiamente, la velocidad de obturación es el tiempo en que la luz va a incidir,
sobre la imagen. Y la sensibilidad de ISO, pues es también la velocidad en la que el sensor detecta la luz y hace el acople a esa intensidad que hay en el lugar. Importantísimo en el arte o en la ciencia de la fotografía forense, debido a que el manejo incorrecto de la sensibilidad ISO nos puede traer pequeños problemitas al momento de plasmar una imagen. Un ISO mal seleccionado o un ISO alto nos va a generar ruido fotográfico. Entonces, el triángulo específicamente nos va a ayudar a darle consistencia a nuestras imágenes, imágenes comparables, verificables. Nuevamente, nos permite la trazabilidad, la integridad y garantizan ese valor probatorio. La mayoría de los manuales internos de las diferentes fiscalías muy claro y establecen o se alinean a esos lineamientos. Todas las fotos deben de estar tomadas en modo manual, salvo aquellas excepciones donde por ciertas circunstancias no se pueda llevar a cabo, pues entonces hacemos uso del modo automático. Importantísimo, va a haber condiciones en donde el modo manual es de rigor. Cuando tenemos que aplicar una técnica fotográfica para fotografiar el Bluestar o Luminol, la configuración para excelentes resultados o para buenos resultados es en manual. Es muy difícil que una fotografía con la configuración en automático, aplicando una técnica de este tipo, de Bluestar o Luminol, nos den buenos resultados. ¿Qué es lo que puede estar afectando para que los compañeros a veces no utilicen el modo manual? Desconocimiento en el manejo de la cámara, personal que es nuevo, o hay personal que le falta capacitación. A veces a las entidades se nos olvida capacitar en este tema tan primordial que es la fotografía forense. La falta de personal o la exigencia de tiempos en el procesamiento es otra causal de que la gente que está trabajando en los lugares de investigación, pues o empiece a utilizar el modo automático para poder acoplarse a estos tiempos que le exigen. El modo automático nos garantiza facilidad de uso, no le vamos a batallar, la cámara va a hacer todo por mí. Y en muchas ocasiones, pues hay veces que no se cuenta con todos los aditamentos para hacerla funcionar como se debe. No llevamos el pie, no llevamos algún flash externo, no tenemos más lentes más que el gran angular que trae la cámara a veces por default. Llevamos testigos métricos contados o no llevamos de diferentes medidas para los diferentes indicios que podemos encontrar o no traemos batería de sobra. La batería se acaba más rápida cuando se mete en el modo manual que cuando lo utilizamos en automático. No contamos con almacenamiento disponible porque no le quiero mover al modo RAW, porque no quiero hacer este tipo de modificaciones porque me voy a acabar mi espacio y ya casi no tengo. Entonces, esas pequeñas cuestiones que vimos técnicas es todo lo que debemos de tomar en cuenta para poder llevar el proceso de la fotografía forense antes de iniciar el trabajo en el lugar de intervención, en el lugar de los hechos, en el lugar de investigación, propiamente. ¿Qué pasa o qué debemos de hacer o cómo se van a tomar las vistas? ¿Para qué me ayuda cada una de ellas? La vista general en un lugar de intervención. ¿Qué fotos debo de tomar? De cajón van 4. Las vistas que deben de estar apoyadas en los puntos cardinales. 4 de cajón, una de norte a sur, una de sur a norte, una de este a oeste y una de oeste a este. Esas fotografías generales nos deben de permitir observar las condiciones ambientales del lugar, el tipo de luminosidad que tienen. Nos deben
de plasmar los diferentes accesos al lugar que hay y nos permiten contemplar cuál es la morfología que tiene el lugar, si es una zona rural, ¿sí? Si hay pastos, si hay tierra. Todo eso me va a permitir de observarlo con la fotografía general. Y ojo, general, no panorámica, ¿sí? Por lo que ya hemos platicado. Las vistas de plano medio nos permiten documentar la ruta de acceso. Nos documenta la orientación con respecto al norte magnético geográfico gracias al uso de la brújula. La brújula la podemos utilizar como con el dispositivo, podemos poner nuestro celular. El plano medio nos va a ayudar a poder identificar la técnica de búsqueda de indicios que haya empleado el perito o el investigador en el lugar. En ella se debe de plasmar si se utilizó una técnica de franjas, una radial, una en espiral, una por zonas, una de punto a punto. De igual manera, esta vista me debe de ayudar a poder observar de manera correcta la relación espacial que hay entre los indicios. Y esto me va a ayudar a corroborar pues esa técnica de búsqueda. En el acercamiento vamos a encontrar la regla de oro de la fotografía forense. Todos los indicios se toman de manera perpendicular, haciendo un ángulo de 90 grados. Hay dos fotografías de cajón, una con testigo métrico y una sin testigo métrico, ¿sí? En estas fotografías se recomienda que no se hagan tomas con inclinación, recomendable, ¿sí? Por la famosa o por el famoso lineamiento de la regla de oro. Si yo ya quiero agregar fotografías con diferentes ángulos o en diferentes perspectivas, pues lo voy a hacer con la vista que sigue, que sería el gran acercamiento. Pero lo correcto, pues, es tomarla adecuadamente como se ve en pantalla. Los grandes acercamientos propiamente, pues van a ser aquellas tomas que me van a permitir documentar todas las singularidades o particularidades que hacen único al objeto, algún daño, alguna muesca, ¿sí? Alguna calcomanía, un número de serie, un número de placa, un número en específico. Estas tomas sí pueden ir en varios ángulos, en varias orientaciones, verticales, horizontales, diagonales, de cualquier tipo que me permita documentar correctamente este tipo de particularidad. Para ello, en esta toma, yo puedo hacer uso de diferentes insumos que me faciliten la toma correcta. El uso de un lente macro, el uso de una lentilla de acercamiento o de un magnificador óptico es indispensable que se tengan para obtener mejores resultados. La sábana de indicios, pues propiamente es colocar una vez que se terminó la recolección y se inicia con el embalaje, una toma fotográfica propiamente en el suelo o en un lugar plano. Se colocan sobre una sábana propiamente los indicios de manera ordenada, consecutiva. Pueden llevar todavía su numerador o no, pero deben de llevar esta progresión y es para documentar cómo están saliendo del lugar una vez embalados, ¿sí? Cuando hay demasiados indicios y no caben en una sola toma, puedo realizar varias. En esta situación, o como ven en pantalla, la recomendación es tomarlo a 90 grados, pero también hay que dejar en claro que esta toma se va a llevar así a cabo siempre y cuando las condiciones del lugar o del laboratorio, porque esta se puede llevar a cabo en laboratorio, lo permitan. Si las condiciones del lugar no me lo permiten
tomar a 90 grados, pues puedo tomarlo en inclinación para que salgan en todos. Entonces, esta técnica o este plano, si es un plano como tal, o esta metodología, se utiliza en el lugar de intervención. Puede ser utilizados en los diferentes laboratorios o inclusive en los servicios médicos forenses. Consideraciones técnicas que deben de tener nuestros archivos. Platicábamos hace un momento. Muy importante, de preferencia seleccionar siempre el formato RAW. RAW es crudo. Me permite todo el paso de los píxeles que conforman la imagen. Un píxel es la unidad mínima que compone una imagen digital. Un píxel solamente puede tomar tres colores, el rojo, el verde o el azul, gracias al sistema colorimétrico en el cual están, que es un sistema colorimétrico RGB. Una resolución mínima de 8 megapíxeles. Siempre configuren sus equipos en esa máxima calidad. Si ya lo tienen en el RAW, pues no van a batallar, pero si están trabajando con JPG, pues que esté en la máxima calidad. Tener cuidado cuando utilizan el modo manual en que no se utilicen los ISOs demasiado altos, como lo ven en pantalla. El ISO alto provoca ruido fotográfico. El ruido fotográfico me puede dar elementos que el indicio no tiene, ¿sí? Esto debido a esa irrupción de colores que hay en la imagen. Esto provoca un efecto de pixelación y esa pixelación que a veces se ven en las imágenes nos puede puede hacer que nosotros tengamos dudas sobre si ese elemento que se ve en el objeto es una característica o simplemente es un píxel. Por eso, tener mucho cuidado con los ISOs altos. Las condiciones de iluminación, yo las puedo controlar de diferentes maneras y la cámara me lo permite. Las cámaras por default tienen un flash integrado y ese flash tiene la gran cualidad que también podemos manipular su intensidad o subirla o bajarla. Pero si no, si me falta luz, puedo utilizar flashes externos. En algunos casos, también para poder aclarar la imagen, puedo hacer el uso de subir un poco el ISO, cuidando lógicamente lo que acabamos de decir, que no lleguen a valores de 3200, 6400, 12800, 25600, que me van a ocasionar un ISO demasiado alto si no tengo esa precaución. Puedo hacer uso también de fuentes alternas que me ayuden a garantizar pues la correcta iluminación. Quienes toman fotografías en un lugar de intervención, ¿qué figuras pueden llegar a trabajar en el lugar? Principalmente los peritos de campo, de criminalística de campo, los policías con capacidades de procesamiento, los policías de investigación, que algunos de ellos pueden fungir como primeros respondientes, inclusive aquí también entra también el primer respondiente. Los peritos especializados en la presencia en el lugar, todos ellos, todos ellos, si participan, deben de tener conocimiento en fotografía. El que entren a participar los policías, un policía de investigación, un policía con capacidades de procesamiento, no los exime de no llevar a cabo todas las exigencias que acabamos de ver. No no les impide el no tomar el registro en un modo manual. Deben de tener esa capacitación, por eso pueden entrar en esta cualidad de procesar. Esto ocurre cuando se dan situaciones se me fue la palabra, de priorización, perdón, cuando ellos tienen que priorizar, entrar
hacer la chamba del perito por diferentes circunstancias, por cuestiones sociales, climatológicas o de seguridad, pues tienen que aventarse la chamba del perito y deben de tener el conocimiento para hacer las cosas de manera correcta. Dentro del lugar de intervención debemos o podemos llegar a aplicar técnicas avanzadas de fotografía. Por eso se vuelve fundamental que el perito conozca ampliamente la fotografía forense. Al llegar en un lugar de intervención, la técnica para la fotografía de luminol, que es una de las técnicas que a veces más se complican. Va a haber ocasiones muy esporádicas, pero puede haber ocasiones en donde hay objetos en movimiento y una mala toma, pues van a hacer que mis imágenes no se vean correctamente, se van a ver barridas por este tipo de objetos. No va a ser muy común y menos en laboratorio, porque en laboratorio pues, siempre se van a tratar o la mayoría de las veces tratamos con elementos estáticos. Fotografía nocturna, ¿sí? Debemos de enseñarnos a manejar velocidades de obturación bajas o diafragmas bajos o hacer la compensación para poder tomar ese tipo de condiciones. Si observamos documentos en el lugar, pues a lo mejor tenemos que aplicar alguna técnica de una fuente de luz para poder documentar correctamente ese elemento, una luz ultravioleta, una luz verde, una luz roja, un azul. Debemos de documentarla, que se vea de manera exacta, precisa, cuál fue la fuente que empleamos. O inclusive podemos llegar a hacer algo de microfotografía para elementos muy específicos, una huella, un casquillo, elementos muy específicos, un fragmento de bala, ¿sí? Y utilizar elementos o insumos que nos permitan hacer estas fotografías de cosas muy pequeñas, de lo cual nos vamos a ayudar nuevamente diciendo de mis lentes macro, de las lentillas de acercamiento o de los magnificadores. En la fotografía de media filiación, cuando vamos a tomarle a las personas, a los detenidos, y tenemos, pues muy importante el uso de las sombras, como lo veíamos al principio. En media filiación se requieren 3 fotografías básicas: el frente y los perfiles. Incluimos en ocasiones el cuerpo completo. Pero aquí, como lo ven en pantalla, se vuelve primordial en que mi cara, las facciones del rostro se vean nítidas, que las sombras vayan hacia la nuca hablando en los temas de los perfiles. Como lo vemos en el punto 5, si yo no sé apuntar correctamente mi flash, voy a provocar que la sombra se vaya hacia la nariz o hacia el frente, y esa sombra va a impedir que observe de manera correcta algún rasgo de la nariz, de la boca, del mentón, de la frente, ¿sí? De los ojos. Se vuelve fundamental el poder manejar de manera adecuada el flash, hacia dónde lo tengo que apuntar. Si voy a tomar el perfil derecho, pues mi cámara en vertical le apunto hacia la nariz el flash, y cuando giro mi cámara, ¿sí? El flash ahora lo voy a apuntar del lado contrario. Siempre hay que hacer estos movimientos para garantizar estas situaciones de que la sombra no me impida ver rasgos. Errores que se cometen con el manejo de los archivos fotográficos que se van obteniendo. Por ningún motivo, las imágenes deben de ser eliminadas. Nada de que esta no me gustó, ¿sí? Nada de que esta me salió chueca, ¿sí? Un archivo no se puede eliminar, y más cuando están las cámaras configuradas con la nomenclatura de nombrar cada archivo de manera progresiva.
IMG, la fecha y la hora 01, ¿sí? No puedo eliminarlas, está prohibido. Lo dejan bien claro los lineamientos. Y aquí ya nos estamos metiendo no nada más a lineamientos de fotografía, nos estamos metiendo a lineamientos de evidencia digital. Las fotografías no se rotan, ¿sí? No se giran. Nada de que si la tomé en vertical y la quería en horizontal la voy a girar. No, ya la estoy alterando. Por más simple que sea, me lo pueden cuestionar. Se va a alterar mi fecha de modificación en metadatos. No debo de trabajar nunca con los archivos originales. Se debe de hacer un trabajo muy profesional para poder pasar de la cámara a la computadora mis archivos y ahí generar una imagen forense de ellos para que no se alteren los originales. Y ya si quiero trabajar, pues saco lo de la imagen, los archivos, genero una copia, pero garantizo que mis archivos originales no se van a tocar con esa creación de las imágenes forenses. Si algunos compañeros ya tomaron las fotografías con el celular o inclusive las defensas, que en ellos no aplicaría este tipo de situaciones, si tienen su celular, lo que sí es recomendable es que no anden pasando las fotografías por redes sociales, por correo electrónico, porque donde se evidencie que esto fue hecho de esa manera, van a cuestionar esta situación de los metadatos. Recuerden, un archivo que se comparte por WhatsApp, por ejemplo, por decirlo así de rápido, automáticamente pierde sus metadatos, ¿sí? Entonces, buenas prácticas. Hay que tratar siempre de capturar todo en RAW. Hay cámaras que me permiten hacer la captura de dos archivos, genera dos, el RAW y el JPG, que es una muy buena opción de trabajo. Nada más aquí hay que ponderar que debemos de tener tarjetas de almacenamiento con muy buena capacidad, documentar correctamente los procesos fotográficos y muy importante, proteger la evidencia digital. Recuerden, todo esto se va a convertir en evidencia digital, por lo cual debo de darle el tratamiento de evidencia digital. Para todo eso y iniciar con ese tratamiento, pues debo de entender que es un metadato, ¿sí? Técnicamente, pues son los datos de los datos. Si vemos o queremos una explicación técnica, si lo vemos algo más coloquial, pues es el conjunto de datos que describen otros datos. Son aquellos elementos, es aquella información que se va a generar, valga la redundancia, con la génesis o con el nacimiento del archivo. Podemos observar la fecha y la hora de captura. Podemos ver el modelo, la marca y el número de serie de la cámara. Podemos ver reflejados en estos metadatos absolutamente todos los elementos de configuración del triángulo de exposición. Aquí yo en metadatos yo puedo observar si una persona utiliza el modo manual o utiliza el modo automático. Importantísimo. Hoy en día muchos dispositivos me permiten la captura de las coordenadas geográficas. Nos dan la información del autor, de la captura, si esa imagen cuenta con derechos, si fue editada o no fue editada. Y todo esto está fundamentado, por ejemplo, en la ISO, en la 27037, que es un lineamiento internacional para el manejo de evidencia digital. Un archivo digital, ¿cómo se compone? Primero que nada, si lo vemos de manera morfológica, ¿sí? O si vemos nada más su forma en la pantalla o su estructura en la pantalla, mejor dicho, no morfológica, sino su estructura en pantalla, vamos a darnos cuenta que un archivo va a tener un nombre, un separador y una extensión. Esos son los primeros tres elementos que componen el archivo.
Y con la extensión, pues yo me voy a percatar si fue trabajado de manera correcta en el formato RAW o si fue trabajado de manera incorrecta en otro tipo de formato. El RAW o los formatos RAW, como comentábamos al principio, pues tienen muchas generalidades. Hablar de ellos, pues nos llevaría 2 horas casi para poder hablar todas las bondades que tiene este archivo crudo, que nos permite el pase completo de todos los píxeles. Yo puedo ver diferentes estructuras de metadatos. Vamos a hablar que existen diferentes metadatos que yo puedo ver en un archivo. Datos EXIF, que propiamente son los datos del procesamiento de la imagen, todos los datos técnicos que vamos a tener. Vamos a tener los metadatos IPTC, que es la información descriptiva propiamente del archivo. Aquí vamos a encontrar datos del título, el autor, la ubicación, las descripciones, y estos datos pueden ser modificados o los podemos nosotros ingresar. Los datos extendidos o metadatos extendidos, que son los XMP, también podemos analizarlos y en ellos vamos a estar observando los datos de flujo de trabajo. Pero también podemos almacenar el valor hash, ¿sí? El valor hash, que es la huella digital de los archivos o la firma digital, pues se vuelve hoy en día fundamental porque este elemento es el que nos va a permitir de manera inequívoca poder corroborar o autentificar un archivo digital. ¿Por qué se vuelven fundamentales el estudio de los metadatos de cualquier archivo, o específicamente si lo enfocamos a nuestras fotos? ¿Por qué se vuelven fundamentales en juicio oral? Los metadatos me revelan autenticidad. Permiten demostrar que la imagen es original y que no ha sido alterada. Los metadatos se vuelven garantes de cadena de custodia, que mi proceso fue llevado de manera correcta. Documentan que el camino del archivo, desde su captura hasta la presentación del juicio, fueron hechos de manera correcta. Me van a garantizar fiabilidad y credibilidad. Estos datos técnicos respaldan la precisión y las condiciones de la captura. Y lo más importante, pues voy a garantizar de manera correcta su valor probatorio. Esto gracias a los estándares internacionales. Fortalecen la admisibilidad de la evidencia digital. Este concepto de la admisibilidad, pues es una de las reglas de oro que rigen a la evidencia digital. Es la primera de las 5 reglas en las cuales se sujetan. Entonces, un poquito más de información acerca de estos datos o metadatos. Podemos encontrar 3 tipos de metadatos: los EXIF, los IPTC y los XMP. Si yo manejo un programita forense para revisar los metadatos de los archivos, algunos me los van a dar seccionados. Hay algunos que me van a permitir ver primero los EXIF, en segunda instancia los IPTC y en tercera instancia los XMP, pero también podemos ver todos los metadatos juntos, ¿sí? Entonces, el EXIF propiamente es el metadato de mayor relevancia en la fotografía forense. Permite verificar la autenticidad, el origen y las condiciones de captura de la imagen. Fortalece su valor probatorio. El IPTC es relevante porque aporta contexto y documentación del caso, identificando quién, qué, dónde y cuándo según la cadena de custodia. Y el XMP permite integrar, preservar y proteger estos elementos, incluso después de editar las imágenes, asegurando la integridad en todo el proceso forense. De ahí la relevancia de analizarlos de manera individualizada o en su contexto. Por eso es importante hacer esta separación. Otro elemento que se vuelve fundamental o que nos proporcionan ahora las fotografías, y vean todo este contexto que estamos abarcando, que debemos de cuidar. Hoy en día, la posibilidad de la geolocalización, inclusive ahora los MPs pueden solicitar
Estudios o dictámenes específicos sobre fotografías de acuerdo a la geolocalización. Nos permite tener ubicaciones exactas, latitud, longitud y altitud del lugar donde fue capturado ese momento. De igual manera, nos va a garantizar la autenticidad y la confiabilidad. Se vuelve nuevamente garante de cadena de custodia. ¿Por qué? Porque vincula cada imagen en un lugar en específico y esto nos va a ayudar a fortalecer la integridad de la evidencia. Y por ende, si todo esto lo tenemos, pues va a fortalecer nuestro valor probatorio. Todo esto se almacena en metadatos, en los archivos EXIF, lo vamos a poder ver. Y volvemos a la importancia en juicios orales. Ubicación verificable, corroboración independiente, menor margen de duda. Y son aceptados de manera internacional porque aquí volvemos a todos estos lineamientos que estamos mencionando. El valor hash en los archivos fotográficos. Algo que el día de mañana yo creo que todos los peritos vamos a tener que trabajar, todos los que generamos archivos digitales, vamos a tener que calcular estos valores. Es la huella digital única generada a partir de un archivo digital. Este valor arbitrario que se obtiene, esta cadena que se obtiene gracias a diferentes algoritmos, ¿sí? Nos va a dar la posibilidad de autentificar cualquier archivo. Cualquier alteración, por mínima que sea, un punto, una coma, una negrita, si hablamos de un documento de texto, o si hablamos una alteración en una imagen, rotarla, cambiarle la luminosidad, cambiarle la intensidad de color, nos va a ver reflejado en el valor hash de la imagen. Garantiza integridad del archivo, asegura autenticidad y cadena de custodia digital. Importantísimo este punto. A lo mejor en algunos países todavía no llega esta situación, pero ya hay cadenas de custodia específicas para evidencia digital, donde ahora tenemos que poner la firma digital que se calcula por diferentes algoritmos o en un algoritmo en específico. Las fotos se deben de capturar, se generan y una vez que se pasan a una computadora, ¿sí? Deben de generárseles su proceso hash o su valor hash se debe de calcular. Y esto ya también está citado en los lineamientos, ¿sí? Por eso les digo, el día de mañana todas estas técnicas las va a tener que aplicar el perito criminalista, el perito de campo. ¿Por qué? Porque están los mismos lineamientos de que ahora se tienen que autentificar esos archivos para garantizar la integridad de que nadie me los altere. Una vez que yo termino de resguardar mis archivos en la computadora, pues esos archivitos se vuelven evidencia y si me los requieren, los tengo que enviar a un almacén para que puedan ser solicitados a juicio y deben de ser respaldados en unidades ópticas. Esas unidades ópticas se les van a aplicar los mismos preceptos de cadena de custodia, debidamente embalados en cajas protectoras para disco, para que no se puedan rayar. Es muy importante esto. Jamás se les ocurra meter un disco que lleve imágenes nada más en una bolsa de plástico porque se va a rayar muy fácil y posteriormente no se va a poder leer. Si lo van a hacer nada más porque no tienen cajas, pónganle poliburbuja, pónganle una espuma, pónganle cualquier elemento que le garantice que no se va a rayar. Para eso son las cajitas. Esa cajita posteriormente puede ir en una caja, en una bolsa, para poder resguardarlo correctamente y le vamos a generar su cadena de custodia. Como ven, el contexto completo de la imagen no solamente es pararnos en un lugar y empezar a tomar fotos. No, el contexto es diferente, termina hasta su presentación en juicio con todo esto que estamos analizando. Lo que les comentaba, aquí en Guanajuato, por ejemplo, tenemos un acuerdo específico de cadena de custodia, el acuerdo 6 diagonal 2025,
en el cual ya tenemos un formato específico, un registro de cadena de custodia de evidencia digital. Y como lo ven en pantalla en el apartado uno, donde se pone la identificación del indicio, su numerador, se selecciona qué tipo de elemento vamos a enviar, se hace la descripción y abajo ya nos aparece la firma digital. Es algo con lo cual ya debemos de estar trabajando y pues acoplándonos a ello. Todos a nivel nacional generan evidencia digital y deben de tener pues ya sus formatos establecidos para el manejo correcto de ello. Vamos casi cerrando. Conclusiones entonces de lo que acabamos de ver. Todas las entidades de procuración de justicia, seguridad pública deben de darle la importancia debida a la disciplina de la fotografía forense. ¿Sí? Dos, se debe de capacitar al personal en el ámbito fotográfico. Debemos de evitar ese desconocimiento tan amplio que hay en la materia. Equiparlos con los insumos necesarios para procesar correctamente los lugares, que no nos falten tripiés, que no nos falten diferentes tipos de lentes, fuentes de luz, flash, etcétera. Entender que no se debe de alterar ni modificar o distribuir ningún archivo fotográfico, ya que estos se van a convertir en evidencia digital. Hoy en día hay muchos lineamientos internacionales que impactan directamente a la fotografía forense, pero también muchos lineamientos no nada más impactan a la cuestión de la fotografía, impactan también a la cuestión de la evidencia digital de los archivos fotográficos. ISO, ANSI, el SWIGI, del EMSI, NIC, Interpol, ANIS, OSAC. Los invito a que lean los diferentes lineamientos para que estén un poquito más familiarizados con este contexto que queremos dar a entender. Algunos ejemplos, muchachos, ¿sí? Correctos fotográficos de qué es lo que se debe de hacer, cómo se debe de documentar el contexto correcto, el lugar completo, condiciones de luz, ¿sí? Si vamos a fotografiar heridas, pues todo el cuerpo humano se debe de fotografiar con flash para que mi piel no salga toda azulosa o toda rojiza, toda amarillenta, ¿sí? De manera correcta, independientemente del lugar en donde esté. Si estoy también en CEMEFO pues también debo de utilizar el flash y ahí debemos de tener mucho cuidado para que las mesas no me reboten, ¿sí? La luz. Entre mejor detalladas estén mis imágenes, ¿sí? El contexto se va a cumplir. Cuando fotografiamos con luminol o con blue star, el objeto se debe de ver. Hay mucha gente que hace la fotografía y nada más se ve la mancha azul, pero no se ve el contexto de dónde fue aplicado. Vean aquí los parámetros que utilizamos para esta fotografía con una cámara Canon. Una apertura de diafragma baja 4.2, un tiempo de exposición de 30 segundos y un ISO máximo de 400. Que estos lineamientos inclusive vienen especificados en, en el manual del Blue Star. Todos los peritos van a saber de lo que hablo. Los peritos cuando abren su cajita de Blue Star y sacan los tubitos, siempre vienen con un manual. Ese manual trae las indicaciones de cómo fotografiar, qué técnica debemos de utilizar y cuáles son los parámetros en modo manual. Nos ayudan demasiado. Te especifican que el lente debe de estarlo con el diafragma en la apertura más baja, que puede ser un 2.8, un 3.5, un 4.2, dependiendo el tipo de lente que tengamos. El tiempo de exposición que viene recomendado son de 25 a 30 segundos y un ISO siempre marcado de 400. Para obtener los resultados que vemos ahí, y nuevamente si cotejamos metadatos, pues los vemos ahí reflejados. Ahí no me pueden decir que no utilicé mi modo manual o que no estoy secuencia. Una apertura de 4, ¿sí? Un tiempo de exposición que ya varía a 60
y un ISO un poquito más bajo a 250, pero vean la nitidez de la imagen del culote de casquillo. En otras presentaciones que he tenido la oportunidad, la fotografía en casquillos, el poder revelar en casquillos y poder obtener esos resultados y documentarlos correctamente. Fotografías en piel de igual manera, documentadas correctamente, primero en piel y luego una vez que se extraen. Documentos, huellas dactilares que sean nítidas, que una fotografía me permita poder llevar la imagen a un tercer nivel para poder ver poros, para poder ver la cresta más detallada. ¿Qué viene, compañeros? ¿A dónde vamos con la fotografía forense, con tanta tecnología? Vienen los usos de los drones. Ahora documentar los lugares de intervención con estas nuevas tecnologías, drones con cámaras. Utilizar técnicas fotogramétricas que nos permitan reconstruir, tomar medidas y reconstruir en tercera dimensión. Pero si ustedes se dan cuenta, simplemente es tecnología a la cual le vamos a aplicar todo lo que acabamos de ver, ¿sí? Vamos a cuidar el contexto de los metadatos, vamos a cuidar el contexto de configuración, porque también estos dispositivos se van a configurar, ¿sí? No nos la tecnología, simplemente es un paso más de aprendizaje que debemos de dar. Esto ya está a la vuelta de la esquina, o inclusive ya hay compañeros que lo están dando, ¿sí? Importantísimo. Entonces, simplemente sacar el conocimiento que ya tenemos a estas nuevas tendencias de trabajo. Finalizamos con reflexión que vamos a hacer. Ambas están en escritos. La primera en este libro que se llama Manual de Buenas Prácticas en Fotografía Forense. Algunos pueden estar de acuerdo, algunos no pueden estar de acuerdo con ella. No se le puede pericia, utiliza la cámara en automático. Esto es incorrecto debido a que de esa manera no se puede obtener imágenes de alta calidad probatoria ni contar de manera precisa un procedimiento. Por último, photography is not snapshot photography. O en español, simplemente la fotografía forense no es una fotografía espontánea, ¿sí? O la fotografía forense no es una fotografía instantánea si alguien le da otra connotación. La fotografía forense va más allá. Yo los invito a que aprendan este arte que es fascinante, que se adentren en las configuraciones, en todo lo que conlleva aprender fotografía, porque es muy gratificante poder plasmar de manera correcta un hecho y que esto coadyuve a que se pueda impartir justicia de manera correcta. Me despido con una frase de un servidor. La fotografía forense es el lenguaje universal que nos ayuda a documentar una investigación criminal. Siempre, en todos lados, va a buscar un mismo objetivo: coadyuvar con una mejor impartición de justicia. Que eso nunca se nos olvide. De antemano agradezco muchísimo su amable atención a todos. Quedo a la orden por si hubiese alguna duda, algún comentario. Muchísimas gracias, doctor Sean Vázquez Hernández. Igualmente, nosotros estamos muy magnificados y es un honor poder haberlo escuchado el día de hoy. En efecto, tenemos algunas preguntas por parte del público concurrente.
de nuestra integrante María Isabel Cortés Salas nos indica, ¿existe alguna técnica diferente de fotografía cuando hay mal clima? Ejemplo, cuando está lloviendo. Inclusive las cámaras tienen algunas funciones para manejar lo que es el balance de blancos y podemos utilizar las opciones de día nublado, ¿sí? Un ejemplo, simplemente, si en una fotografía de día soleado utilizamos una configuración de una apertura de diafragma a 22, ¿sí? Y una velocidad baja de 50, 60 y un ISO 100, podemos jugar nada más con ella, bajando un poquito el diafragma a un 18, a un 16 y subiendo un poquito nuestra velocidad para hacer ese acoplamiento. La sensibilidad ISO posiblemente, como se oscurece un poquito por lo nublado, lo vamos a subir a 200. Todo va a depender pues qué tan oscuro se vea el clima, pero pueden hacer estas dos tipos de adecuaciones, ya sea que lo hagan con el modo manual convencional o que inclusive puedan utilizar uno de los elementos de la cámara del balance de blancos, que es el de nublado. Muchísimas gracias por resolver tal pregunta. Asimismo, tenemos de Edith María José Herrera, quien nos indica, ¿cree que herramientas como los drones y el escaneo 3D vayan a reemplazar a la fotografía forense tradicional o solo la van a complementar? Para mí solamente van a ser complementos, el dron solamente va por arriba, ¿sí? Son vistas aéreas y es un gran complemento, ¿sí? Pero también las cámaras de los drones se tienen que configurar como se configura una cámara manual, ¿sí? Entonces, yo creo que no deberían de reemplazarlas o no la van a reemplazar. Pero también eso depende de nosotros. Lo que debemos de luchar es que, por ejemplo, los celulares no vayan a reemplazar a la fotografía convencional de una cámara reflex con el uso de una cámara reflex. Van a ser complemento, como lo mencioné en la imagen casi al final. Muchísimas gracias, doctor Sean Vázquez Hernández. De igual manera, asimismo, invitamos a la maestra Cristel Santos Román, directora del Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses de la Universidad Hispana de México, en representación de la Red Iberoamericana del Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses, para que pueda hacer el otorgamiento al reconocimiento a nuestro doctor Sean Vázquez Hernández. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos. En mi carácter de directora del Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses y de la Universidad Hispana de México, y en representación de nuestro rector, el doctor Ezequiel Macalum Niebla, rector de la Universidad Hispana y del Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses, es para mí un honor hacer entrega del presente reconocimiento a nuestro apreciable alumno, el maestro Sean Vázquez Hernández, cursante del doctorado en Ciencias Forenses de nuestra Casa de Estudios y miembro activo de la Asociación de Expertos Forenses Internacionales en Ciencias Criminalísticas, AEFIC, por su destacada participación como ponente internacional en el tercer Congreso Latinoamericano en Peritación y Criminalística que organiza la Policía Nacional del Perú en Cusco, departamento de IPCRI, con la conferencia Fotografía Forense y su contexto en el lugar de la investigación. Esto refleja el compromiso académico, la preparación profesional y la excelencia que distingue a nuestros estudiantes de posgrado. Nos llena de satisfacción y orgullo ver cómo nuestros alumnos trascienden fronteras y contribuyen al fortalecimiento de las ciencias forenses en América Latina, compartiendo conocimientos especializados y experiencias que enriquecen la formación de investigadores, peritos y profesionales de la justicia. Reciba nuestro reconocimiento y felicitación por representar dignamente a nuestro país, México, y a la comunidad académica de Universidad Hispana, demostrando que la formación continua, la investigación y la vocación por la verdad son pilares fundamentales en el desarrollo de las ciencias forenses. Enhorabuena, maestro Sean, que este logro sea uno de los muchos éxitos que continúen fortaleciendo su trayectoria profesional y académica. Estamos muy orgullosos de usted. Muchísimas gracias, maestra Cristel. Gracias por los comentarios en el chat. Espero que la explicación que se haya dado haya sido clara, no haya creado confusión.
Y pues quedo a la orden de todos ustedes. Muchísimas gracias a todos. Un honor. Muchas gracias, maestro. Reiteramos una vez más el distinguido reconocimiento y agradecimiento al doctor Sean Vázquez Hernández. Muchísimas gracias por tan espectacular ponencia brindada el día de hoy para todos quienes estuvimos atentos a su disertación. Muy bien, señores participantes, el día de hoy así finalizamos con las ponencias de este magno evento del Tercer Congreso Latinoamericano. Asimismo, invitamos para el día de mañana continuar con este magno evento y poder estar a la hora de inicio conforme tiene en sus pantallas. Agradecemos a cada uno de ustedes por vuestra participación. Tengan ustedes muy buenas tardes, sin antes también indicar que ya se ha transmitido el link correspondiente para que puedan realizar el cuestionario respectivo de lo aprendido el día de hoy. Muchísimas gracias y muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Recording stopped.